a iniciativa de algunos cuates hemos decidido organizar este evento recordando y queriendo recordar su obra literaria. Como ustedes saben, Álvaro era poeta principalmente y ha tenido una fecunda obra literaria, y que para evitar también que caiga en el olvido porque toda ha sido hecha de manera artesanal, ahora estamos ofreciendo 3 de sus libros. Pueden llevarse, es un aporte voluntario que puedes realizar. Asimismo, hemos hecho una selección de la música porque Álvaro era melómano y ha influido en muchos de los amigos para escuchar música, para incluirnos en algunas bandas o músicos, ¿no es cierto? Hemos querido hacer una selección de esta música que hemos compartido en nuestro popular cavernario, como le decíamos. Entonces vamos a obsequiar también esta noche, como cariño, este disquito. En ocasión de preparar algunas palabras para este evento, he revisado las cosas que yo tenía guardadas de Álvaro y he encontrado una idea poética, una idea gráfica en la artesanía de la publicación de sus textos. Se darán cuenta, aquí tengo varios de ellos, son sobres, son cartas que en algún momento van a llegar a la lectura. O sea, porque en el fondo la poesía que es un género que se publica muchísimo en el mundo y en Bolivia, tiene muy pocos lectores. Se publica más de lo que se lee y se publica más de lo que se escribe. Entonces he encontrado que Álvaro nos ha mandado cartas que tenemos que leerlas después, y creo que ese es el destino de lo que él ha intentado construir en su vida, en su dedicación a esta pasión inútil que es la literatura. Entonces he encontrado entre las cosas que tengo de Álvaro un texto de él que se llama Pretexto, que seguramente leyó en la presentación de uno de sus libros, que es el primero que voy a rememorar algunos versos, que es El mar interior. Y en su texto dice nuestro querido Álvaro, que además, como invocación para empezar a escucharlo, voy a empezar con una anécdota. Creo que hace unos 10 años hicimos una kermés solidaria para comprarle audífonos, porque el Álvaro prácticamente ya no escuchaba. Y en esa ocasión, a manera de agradecer el gesto de los amigos, él amenazó de esta manera. Cuando tenía su audífono dijo lo siguiente: ahora que ya escucho, me van a oír, cabrones. Y dicho esto, vamos a oírlo, Álvaro. Este es su texto de presentación, elaborado por él. Cuenta un poco la génesis de sus intereses poéticos, de sus búsquedas intelectuales, de su información, y narra un poco cuál es el trasfondo de su interés por lo que él llamaba la simbología del mundo andino, el mundo indígena, que no solamente el andino, sino también el mexicano, como vamos a leer después. En esa ocasión, él decía lo siguiente respecto al mar interior. Lo cito: dentro de todo este mundo tan misterioso, sin respuestas, algo queda, pues los signos son una manifestación de lo que queda mediante la ritualidad. Hay que ver esos yatires desalojados en la subida al Yayagua, el cerro del Calvario de Copacabana, para oler un poquito el aroma del pasado mediante las coas, en ese mundo del todo avasallado que tiene pocos signos y pocas respuestas, ahí donde reside el subconsciente mítico. Pese a esas invasiones, uno se pregunta cómo sobrevive el mito de Tunupa, Tarapacuac, Tarapacá, la tergiversación oficiada por el catolicismo que lo convierte a este héroe civilizador en un apóstol. No es más que un método insistentemente empleado por los curas para incentivar la desmemoria, la sumisión, y en esas andamos en el cholerío católico. ¿A dónde vamos pues por ese sendero? Yo pienso que posiblemente a ningún lado, con patrones narrativos míticos prestados, donde los destructores reciben las prebendas. Es una aseveración que ha triunfado la desidia. No hay por qué preocuparse.
pues yo ya me voy. Continúa. De todas esas indagaciones, viajes, farras, charlas, fiestas, lecturas, millones, fue naciendo un texto o un iniento al que llamé Mar Interior. Pueden pensar que de todo el proceso creativo me salió una cordillera lingüística. Para hacer un poco de soberbia, está dirigido a muy buenos lectores. Los caminos son como el del dios de la lluvia, miles. Es igual una epopeya pero sin héroe. El héroe son los signos, y de ahí en adelante me fui a otro mundo. Entonces voy a leer el primer poema del Mar Interior, que me parece extraordinario, porque el releerlo a Álvaro es leer de nuevo su carta, o leerla por primera vez desde su silencio. Dice este texto, se llama Titicaca. Vuelven de los 4 horizontes mis espíritus antepasados y semejantes al centro de su nacimiento, siempre al mar interior. En este retorno a la purificación, los elegidos hablan su itinerario, fragmentada voz de mis muertos, velando mis sueños, travesías al llamamiento de los dioses bajo las aguas, en las que nuestro Padre Viento duerme. Muerto mi cuerpo, mi alma se sumerge a su encuentro, donde yo fui, a donde yo seré. Otro poema, el poema número 9, simplemente sin título, dice así: conservan su fuego quienes partieron para no ver más, agonías disminuyendo el reposo, mudaron jornadas de diálogo dispuesta en esta borrachera. Niebla desvanece una época perseguida por los intrusos, sombras estériles transitan las extrañezas acalladas, mientras culpables intenciones deformes esculpen las vanas conciencias. Y este otro tercer poema de esta carta, que se llama Mar Interior. Separaciones de cera la vida, vaga sepultando las esperanzas por la sangre vertida que asola el retorno, rostros que evitan olvidos, saboreando la pasión lluviosa, ojos de rocío que persiguen al viento. Sahumerios coloco en mis manos, evocando al fondo del poniente para los que se fueron como tú a unirse en la memoria del aire. Otra carta extraordinaria, es otra carta, ediciones, diseño del Álvaro, que se llama Aura. Bienaventurados sean quienes mueren antes que sus sueños. Los amigos se mueren sin que sepamos y siempre nos enteramos demasiado tarde. El halo que subsiste de su ausencia es lo que heredamos. Solo nombres en el corazón del silencio, montones de imágenes fantasmas que vienen y van, algunas palabras que resuenan hasta que muera indescifrable aura de la nostalgia. Percibo las falsas actitudes que duran toda la vida y al despertar, como de inútil el pasado que retorna, amanece y ya no hay dónde huir. Cierro los ojos y la música es lo único que me contiene para enfrentar las muertes. Yo sé a dónde voy, pero no de dónde vengo. ¿Cuál será el atardecer que se congelará en mis pupilas? Y otro texto acá, de esta carta, el poema 10 también, dice así: detrás de estas marchitas pupilas me hallo confundido en el pánico. Son las esperanzas desoladas que ignoran el doloroso retorno a mi rostro. Estar aquí sin ella es apartarse de la efímera aparición del aire que se va con las dispersas venas del ocaso. Peregrino el siniestro camino que nos separa hacia la inmensidad vacía de mi mirada. Oculto ante el destino errado, me aíslo en un eclipse intenso,
donde los paisajes se corroen. ¿Quién sabía? Yo no. Y otro texto que ya estaba anunciado en estos pretextos de Álvaro, porque él tenía un plan de trabajo, o sea, lo que he estado escribiendo no es inspiración. Había un proyecto de colocar en sus palabras sus lecturas. Y aquí, justamente antes de entrar al último texto que yo tengo de él y que ha publicado, que es El Juego, Tlachtli en náhuatl, él comenta una de sus lecturas. Y es muy interesante lo que dice. Dice el Códice Cruz Badiano, que trata sobre los herbolarios aztecas, el conocimiento del espacio natural, libro que se volvió en mi cabecera de ahí en adelante un universo mítico gigante, según un historiador mexicano, homónimo de mi amigo Jorge Lozano. Su tesis trata de que la historia de estos pueblos empieza con la invasión. Debe ser por la falta de medios para leer lo evidente, pero de todos modos a México llegaron una serie de curas como Sahagún, Motolina de las Casas, entre los más famosos, pero también hubo muchos más que se preocuparon de recuperar lo que directamente estaban destruyendo. De esta manera se salvaron muchísimos códices que se perdieron en los archivos de Europa y empezaron a volver a vivir en los últimos 50 años del siglo XIX. Los sumisos indios ya derrotados también aprendieron las técnicas y retrataron lo ya irremediablemente perdido, como Francisco Alba Ixtlilxóchitl o Alvarado Tesomozo, y ello llega hasta nuestros días con el auge de la antropología y la etnología. El Álvaro estaba construyendo una obra indagando el mundo indígena, ahora tan de moda en la búsqueda de la identidad, pero desde otro interés, desde una vena poética, no política, desde una vena de recuperación del pasado irremediablemente perdido, no la reconstitución artificial de culturas originarias que no existen. Entonces, lo que hay que leer en el Álvaro, hay una enorme cultura acerca de lo que está hablando. No es un poeta de ocasión, sino es alguien que traduce poéticamente aquello que él ha leído o que ha visto. Entonces, en este poemario, que es el último que yo tengo, también editado por su cuenta, que es sobre el juego de pelota, y el juego como la guerra florida. Él tiene algunos poemas para mí extraordinarios, como este, por ejemplo. Entre el pez y la muerte, hijos del espejo humeante, donde fuimos uno, guerreros ocelote, nuestro rostro, este lago con piel de algodón, ahí espera nuestro nido de nopal en flor, abrigando el invierno de tú y yo, hijos viento, hijos ojos de serpiente alada, saludamos las flores y el canto, manos de agua nos llaman desde el olor del copal. Vengan a mí con la visión del peyote, que el viaje solo es la sombra del fuego en la medianoche. Vengan a mí, que el rojo y el negro les dará un rostro y un corazón. Vengan a mí, que el sonido de las caracolas anuncia cerca y juntos el amanecer. Este otro poema, el octavo poema de esta carta. Confinados en un extraño presagio, cuando extraviamos las raíces sobre los escombros de la atroz máscara que escondió ese afilado designio de mustia fatalidad y ausencia, no existen cauces, en el aliento del deshielo palpita el exilio. Abandonemos todo, porque solo en el templo del aire está nuestra verdadera herencia esencial, simplemente. Y ese último, que es hermosísimo porque nombra una de sus pasiones, como ha dicho Charlie, que es la música. No solo era un melómano, sino en muchos aspectos era una persona exquisita en sus gustos musicales. Dice este poema 12: dispersos en el horizonte, el vuelo rojo del nacimiento, brillante amarillo del negro norte, el femenino atardecer blanco,
el azul estrellado, alas de quetzal, alas de papagayo, alas de zacuán, de azulejo, de guacamayo. Lo oculto está amortajado, preciosa guirnalda del follaje, grato resplandor, la hermandad de la amistad, fresca embriaguez del aire en la bandada. Abajo montañas, pirámides, templos, más arriba, hasta el mediodía, nuestra última morada son los senderos de la música. Gracias. El mar interior, 1991-1992, de Álvaro Antesana, representa el espacio de encuentro con la purificación, la voz de los muertos y la presencia de los dioses. En ese estar en el desarraigo, de contemplar el tiempo mítico desde la cosmovisión andina, donde la voz poética se pregunta y responde: ¿qué permanece? Quizá persiste esa ternura única que funda venideros desconocidos de los nombres ausentes. Los años murieron y yo con ellos. El tiempo, en este libro, se constituye en un sendero nutrido de las cenizas, donde solo el insomne, desde el estado de tránsito de la vigilia, puede andarlo y desandarlo. Citando: palpo el cuerpo de la noche, ahí plácida, fuente responde impaciente, donde me reconozco, yo, hijo del relámpago en las tinieblas. Este libro representa una búsqueda constante de los orígenes en lo mitológico, que quizás se encuentre situado en la posibilidad de encontrar el Taipi como un espacio entre el deslumbramiento de Tunupa, el dios del rayo, la montaña, los achachilas, la mamá coca y las entidades de Lucupacha que reclaman el sentido telúrico del tripulante en tránsito, que entre la danza ritual de los pumas alrededor de la coa añora y contempla con detenimiento esos paisajes oníricos poblados por el navegante del mar interior. En este sentido, el ajayu es el reverso de las palabras, donde los dioses gestan animales de urgentes designios. Un arco iris puede ser un puente entre el amanecer y la noche, donde se navega, como decía Álvaro, salpicando estrellas al infinito. Bogdanovich señala que todos llevamos en nosotros nuestras ciudades inmortales. En el caso del mar interior, no son solo ciudades, sino cartografías, de un viajante como Antesana que recorrió muchas veces el Titicaca, Copacabana, Cusco, ese afán por viajar, por buscar y compartir sus historias de su mar interior, ese afán con el que nos conocimos y lo recordamos. Basta destacar la publicación artesanal de su libro, que como regalo tiene un sapito en miniatura en un fondo celeste. Fondo, forma, mirada y afán, cariño por la aventura en el transeúnte, que desde Loquendo hasta la España y por el Prado lograba transportarnos a otros países visitados, cuando contaba sus películas y con su mano derecha que guardaba cicatrices de quemaduras llevaba el son de la música de King Crimson. En el libro Triada Poética, escrito junto con Andrés Uceda, Antonio Rivera y Álvaro Antesana, tenemos el texto Linderos del Viento, en 1998, que se puede observar la contemplación de lo imposible, desde el principio de la filosofía taoísta del Wu Wei, en el cual la forma más adecuada de enfrentarse a una situación es no actuar, no forzar las cosas. También este estado significa crecimiento, armonía y no forzar el orden natural. En este sentido, estos poemas nos trasladan con la fuerza del viento a ser traspasados por la ausencia y el olvido como una máquina de la naturaleza humana que nos anuncia el memento mori, que vamos a morir. Nos despedimos de la morada en el tiempo que se envenenó la sangre. Al igual que la escena final de Blade Runner, una de las películas favoritas de Álvaro, en la colección de poemas de Linderos del Viento, la lluvia es una imagen poética constante, ya sea como un momento que precede al atardecer compartido o la espera de la iluminación.
Si el tiempo es compartido por los recuerdos, por esa patria que siempre serán los amigos, la gran familia de Álvaro, tan disfuncional como extensa y extravagante que fueron sus amigos, que parten, que como dice en este texto, roban alegrías perpetuando recuerdos en la tierra y que están nombrados en el poema dedicado a la vigilia de Año Nuevo en Carcaje, uno de sus lugares favoritos. Estoy rodeado de las gotas acumuladas y de los espíritus del último día. Algunos árboles esperan sus cenizas, su sombra en la sombra me da la silueta que el bosque ha olvidado, esa penumbra donde los cristales y los cerros se ocultan, adioses a los rostros en el año nuevo que termina. Leer Linderos del Viento genera una sensación de estar escuchando el ritmo y no la música, contemplando las sombras extensas que forma el atardecer y no los cerros, esta necesidad paradójica de lo inmaterial, desaparecer, crecer, circular, ser hijos del viento con todos sus designios y su fuerza. El contenido no existe, sino el continente, el reverso del día, el lado B de las palabras que incendian con lucidez su poesía. Su trabajo, el juego Tlachtli, 2002, vuelve a transportarnos a las imágenes míticas, esta vez de la cultura azteca, construyendo una obra poética esmerada y prolija, inspirada en Tlachtli, el juego sagrado de los dioses, donde la pelota fecunda del día, los ecos de la carne en la cancha combaten el verdadero cariño. ¿Cuál nuestro nombre? Y del corazón, del amanecer, una grada más y al final nosotros, señores, olvido. El exilio, la sombra y ciudades en ruinas conforman la atmósfera poética de este poemario. Palpé en los húmedos muros las desmoronadas palabras buscadas en esta ciudad en ruinas. Reconstruir el mundo como un demiurgo en el candor de la luz que se refleja en la pluma del colibrí, como animal mítico que aletea yendo de atrás a adelante, de adelante a atrás, o ser errante por la luz, camino de mariposas, donde la vida es polvo, flores de un día, las voces que amamos dejan huellas en el silencio. Todo eso puede acontecer en el juego, donde los mortales apuestan por el azar, mientras los dioses presagian nuevos designios. La música representa en este libro y en otros el sendero de la última morada, así como el sonido de las caracolas que nos acercan al amanecer. Álvaro, en los últimos años, había ido perdiendo la capacidad auditiva. Muchas veces llevaba una libretita para que anotemos lo que queríamos comunicar. Su voraz melanomanía lo llevaba a seguir recomendando música a quien lo escuchaba. Tal vez la clave del sonido que marcó su ausencia no puede repetirse en recuerdos que forman partes del rompecabezas de su vida, ni homenajes póstumos, lo que nos entregó a sus amigos, lo que nos susurró al oído, mostrándonos otras formas de vivir lo cotidiano, lejos de los discursos preconstruidos, sus publicaciones artesanales, la crítica feroz a los sueños de oficina y academia, es el fuego que no desaparecerá. Frases como me vale verga, quién sabe, estuvo bien, buena la tratada, quizás no cambien el mundo, pero son parte de su mundo, un mundo compartido, la cueva donde sigue resonando la presencia del entrañable cavernario. Gracias. Aquí hemos escuchado a Lourdes, hemos escuchado a Gustavo. Me recuerda lo que alguna vez Álvaro, cuando me presentó la poesía de Basho y sus hermosos haikus, él hizo de su vida y de su trayecto estético y vital un camino similar a Basho. Hizo que la poesía esté en las calles, la hizo de las calles, por eso la volvió hasta panfletaria, por eso son cartas, por eso son homenajes de carne y hueso. Esta yo creo que es una invitación a sacar del olvido, de ese olvido que la canalla quiere tapar. Quiere tapar el resplendor y el claro oscuro
la oscuridad y la luz que este amigo y este compañero nos dio en el trayecto de su vida. Lo que voy a leer es un escaso homenaje, es el homenaje de un amigo, de alguien que lo acompañó en sus peores y en sus mejores momentos. A la memoria de mi amigo Álvaro Antesana. Este texto se llama Adiós al amigo. Conocí a Álvaro Antesana Juárez una sosegada y apacible tarde del otoño de 1974. El Che y el romance de la muerte de Juan Lavalle, aquel extraordinario texto de Ernesto Sábato, fueron nuestras primeras experiencias compartidas. Luego vendrían el rock sinfónico de Yes y King Crimson, el álgebra poético de Borges, el desencuentro de soledades de La Maga y Oliveira, en los versos lúbricos del cronopio Julio Cortázar. Todo aquello compartido y deflagrado en los muelles tiernos de la mítica casa de la Teniente Arévalo. El paso de los años incorporó exclusiones y nuevas compañías, partidas y llegadas, el arribo de las tardes de fútbol y juego con el acontecer báquico de sus circunstancias posteriores. El vino y el juego amalgamaron la solidez de nuestros corazones rebeldes. Los finales de los años 70 trajeron a nuestras vidas la efímera novedad pública de la democracia representativa. Más pronto que tarde, el poder y el Estado se encargarían de exhibir su verdadero rostro. Sin embargo, a Álvaro le llegó algo inusual: la hermosa y única dicha de la vida privada. Su compañera de ese entonces y sus niñas fueron las portadoras y encargadas de confirmárselo por un tiempo. Sin embargo, la sucesión del tiempo público lo consume todo. Ese hervidero de concupiscencias canallescas amortaja el corazón de los amantes, los aísla y encierra en cárceles públicas o privadas. Y eso fue lo que sucedió literalmente con Álvaro y su familia. Fue una muerte temprana para él. A pesar de eso, había que seguir. La estadía en la cárcel le ahondó una nueva dicha vital: la celebración de la amistad. Esta celebración, surgida en circunstancias de naufragios imposibles desde el fondo de un abismo, lo llevó a él y a los que se atrevieron a compartir el azar sin retorno de la amistad, a desafiar al poder y sus verdugos a que se muestren tal y como son, asesinos, sin escrúpulos y de violencia sin límites. Así fue este desafío, celebrado en el horno de la amistad, en el verbo encarnado de puertas batientes, de una libertad que se hace y se deshace a cada instante. En esa fragua compartimos el haiku y su concreción estética, liberando a la poesía de su cárcel simbólica para convertirla en el lenguaje de las calles. Los vasos órficos de Lezama, transformando al ser en un aliento creador que ya no busca espejo alguno que lo represente, un hálito formando parte del embrión del universo. Estas centrifugaciones existenciales llevaron a Álvaro y a los que compartimos el signo rotatorio de su amistad a la incandescencia misma del existir. Y una incandescencia arde y se consume en sí misma. Devora la metáfora para convertirla en verbo. Esta libertad desafía el ritmo de un mundo que solo celebra la muerte y vive muriendo en vida. El final de seres como Álvaro, habitando irreverentes esta cárcel pública, es inequívoco. Y él lo sabía. Escogió y prefirió el azar y el coraje de ser irrecuperable para sus barrotes. Adiós, amigo. Ya nos veremos próximamente en la barca del Hipó, extasiados en el vino, tan enamorados del reflejo de la luna en el agua, que acabaremos ahogándonos en la marea de su certidumbre. Muchas gracias. Para entrar en el tema, porque yo voy a ser más enciclado, me voy a referir estrictamente a todo lo que Álvaro hizo en relación a la poesía. Para entrar sí en el tema, me referiré a dos poemarios compartidos.
en los cuales nuestro amigo Álvaro tuvo protagonismo muy importante. El primero, Vacaciones en la penumbra, que fue editado el año 1986, y el segundo, La Tríada, que fue editado el año 1998. Refiriéndome directamente a lo que se trata de este libro de Vacaciones en la penumbra, yo me permití escribir el proemio de este libro, cuyo resumen es el siguiente, para no ser aburridor ni ser abusivo con el tiempo. Primero, este poemario, decía yo entonces, el año 86, es un alambicamiento retórico. Es un juego de imágenes que se organizan en un tejido de rebeldía apostasiada. Es una alegoría de lo cotidiano con destinatarios de cuerpo y alma. Logra una cálida identificación entre el yo y el tú. Relapsos. La primera parte pertenece a Álvaro Antesana y Res Nullius, la segunda, a nuestro directo amigo Andrés Uceda, que no está presente. Relapsos es una simbólica apuesta por la fragilidad de las cosas, la fantasía de los sueños y la nimiedad de la esperanza. Desnuda la magia de los encuentros fácticos con el espejo de la soledad que sospecha del vacío del mundo y de la vida y de la minúscula farándula humana de existir. Un rostro de mujer que atiza la vigilia para derramar con recuerdos irrestañables cada mueca de indiferencia. También el paisaje se demora con sus espejismos de majestuosidad y grandilocuencia, diluyéndose en cada momento, en cada sombra informe y en cada vértice de la soledad perenne. Relapsos es también un trajín, el bombé envolvente de la negación, del único y el absoluto, una afrenta impenitente al sino desahuciado de la existencia, un gesto iconoclasta para redimir con el deicidio a la libertad y al amor. Me voy a permitir muy arbitrariamente hacer digresiones forzadas para intentar una mirada condensada y rápida de los poemas de nuestro amigo Álvaro Antesana. Empezaré con la lectura del poema Fragilidad, que está en Relapsos. Emana de conocidas nubes sus cuerpos, sus ojos de alas, sus bocas de horizontes, sus sonrisas de luna, su color de tierra húmeda, su piel de tierra madre, sus pies de árboles en flor, sus frutos de mejillas dulces, habría que empalagarse, y sus ojos hacia arriba, y sus jugos hacia abajo, y su asombro frente a los pájaros, y sus manos que construyen la ternura de la compañía, y su ropa de aire cuando hace calor, y sus cantos de lluvia cuando llueve. Lo que antecede está referido a la pareja. Niños y niñas allá en los altiplanos, que te miran desde sus pupilas de viento, y también en donde sea, ellos que se ríen en donde sea. La mirada externa está referida a que este poema nos muestra las imágenes de la descripción tierna y fecunda de la pareja. Además, sutilmente, el tejido de la alegría, de los niños que ignoran el paisaje agreste y ríen porque viven, sin angustias y sin temores. Es una fotografía instantánea que toma Álvaro para reportar que para quienes aman la vida,
no existe la tristeza. El siguiente poema es Anacrónico Paraíso. Seguimos con relapsos. Inutilidad y permanencia del otoño y sus hojas expirantes. No despierta la gracia de tus pies, una vez más te entierras al ocaso, cuando la vida te está rondando incesante y sin consuelos, que pasean por grandes avenidas. Los árboles desnudos nunca recordarán tu nombre. Sus instrumentos son la sombra que calma la fatiga de las almas sin retorno. Me paro en las esquinas de cualquier ciudad a esperarte. Te sigo esperando en vano. Anochece en las esquinas. Del vértice de la acera nace un precipicio hasta la mañana. Me pongo a andar, viendo cómo se hacen arcoíris grasientos del agua sobre el pavimento. La naturaleza se alojó en la lejanía. Este poema es una redimida alegoría de lo itinerante de la espera, su vehemencia para no excusarse de la paciencia, el rayo oculto de la contemplación que transita de la mañana a la noche en un mismo lugar, donde la distancia se imagina sin asombro, sin desconsuelo y sin paisaje. Entraré al segundo libro, que en realidad es un libro donde yo también participo, de la triada. Álvaro Antesana, en este libro, escribe sus versos con mayor destreza y fina textura. A través de Linderos de Viento, que es parte de la triada, es el libro que le corresponde, que le pertenece a Álvaro. Él nos deja escuchar su voz y su talento. Me referiré a algunos de sus poemas, tales como Al fondo de tus pupilas. Una joven montaña creció sobre el sendero, trepando sus riscos inaccesibles. Desistí. Me siento a contemplar el horizonte. En él una lágrima inundó la esperanza. Al frente el ocaso se acuesta, mi imagen reflejada, nada. Álvaro miró las pendientes impredecibles de la soledad desde su interior indómito, la creciente búsqueda para atrapar la majestuosidad de los itinerantes secretos, el cansancio impredecible de la angustia y el vacío inhóspito de la nada. Poema último. La máscara del amor viaja a la deriva, querida cara agrietada, marchita piel amada, deseado fuego, cuerpo fatuo. Gusanos carroñeros festejan consumiendo mis entrañas, siento sus ventosas en cada pequeña llaga, mi corazón bombea hielo. En estos recortados mensajes se deducen presagios huérfanos de sentimientos correspondidos, la descripción de un autorretrato inmisericordia y la probable expresión de gastados paisajes sensuales. Memento Mori, otro de los poemas importantes de Álvaro en este libro de la triada. Memento Mori, recuerda que vas a morir. Nos despedimos de la morada en el tiempo en el que se envenenó la sangre y los recuerdos fueron inútiles. No hubo a quién reconocer ni a quién nombrar. Excusas enmascararon las lágrimas sucias del desprecio, la futilidad del alma en el olvido del dolor, que hacia la muerte fue
de quien dijimos amar. La mirada externa está referida a que narra el alejamiento deliberado del lugar y del tiempo, donde en nosotros aparece subrepticiamente entre las líneas del poema el abandono pronosticado desde la muerte que socava la memoria y renuncia de la persona escogida por el amor. No se inhibe de su nombre imperceptible para dejar como pasado impreciso a la persona amada. Estos dos son los libros que me gustó mucho leerlos y tratar de comentar. Para finalizar, recuerdo una anécdota contada por Álvaro referida a los correteos para editar La Triada y las bromas placenteras festejadas por nuestro amigo, por lo que me impulsó a escribir un cuento titulado Itinerario de una metáfora. Es parte del libro Los senos de la serpiente. Además dediqué una trilogía de poemarios, como Confesiones desde la grieta, La letra demacrada y Prosa vespertina, para nuestro querido y recordado Álvaro, siempre presente. Ese es mi homenaje comprometido con mucho cariño. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Modesto. Quisiéramos ceder la palabra al público. Hay varios de aquí que han conocido también a Álvaro y quisiéramos escuchar también sus impresiones. Bueno, hay otra dimensión que tiene que ver con su poesía y con el juego. El Álvaro con el Chino, básicamente ellos dos, construyeron una suerte de fraternidad sabatina que mucho tiempo frecuentó Eduardo Mitre, yo, un montón de otros amigos que acá, que es el grupo que jugaba Fulbito. Y esto empezó el año 1976 y duró hasta hace muy poco. Hizo una renovación casi permanente hasta que el Álvaro estaba totalmente sordo y obviamente el sentido del equilibrio ya no le daba. Él sobrevivió a una fractura de clavícula del Fulbito, incluso jugaba, y recuerdo todavía un enorme, extraordinario partido donde Alvarito jugaba con Chino, conmigo, y jugábamos contra un equipo de jóvenes infinitamente más talentosos que nosotros. Pero nosotros teníamos algunos recursos de la edad, eso que se llama know-how, vejez, astucia, y era un equipo extraordinario, porque era un egocéntrico gambeteador, un arquero sociólogo que había sufrido poliomielitis de niño, entonces no era precisamente un Adonis en el arco, pero tapaba absolutamente todo. Un quillacolleño de malos andares, el Álvaro, que estaba casi ya totalmente sordo, debía comunicarse por gestos, y logramos ganar un equipo juvenil, atlético y guapo por una caja de cerveza. Y eso fue una tarde inolvidable y apoteósica. O sea, el juego no solamente él lo vivía, lo contaba, lo decía, pero sobre todo él animaba, convocaba, nos buscaba desde el año 76 hasta el año, lo que estoy contando es el año más o menos 2006. O sea, ese tiempo el Álvaro ha sido como el fuego, el hogar, el núcleo de un grupo donde ha circulado otro tipo de lenguaje que tiene que ver todo con la estética, que era el Fulbito, y del cual Eduardo, que nos mandó hace poco un poema sobre el fútbol, rememoraba justamente esas andanzas, y el Álvaro es un personaje esencial de ese colectivo que ha trascendido dictaduras, democracias, emociones políticas y todo aquello. Entonces, extrañamente, él no ha escrito sobre el fútbol, pero sabía mucho de fútbol, el Álvaro Antezana, en contra de lo que opinaban sus propios amigos. Creo que, rememorando un poco el cuento de Cortázar,
creo que cada vez nuestra casa está siendo tomada. De pronto sentimos que hay partes nuestras que han sido ocupadas, y eso es cuando se marchan los amigos, como Álvaro, como Ramiro, como lo que ahora recuerda Gustavo. Tengo esa sensación así de que realmente nuestra casa está siendo tomada. Tal vez un último acontecer, un último acto así de valentía existencial, habría que, bueno, asumir que nuestra casa está siendo tomada y, como en el cuento, ¿no?, tirar la llave a la alcantarilla más lejana para que ningún incauto la encuentre. El Álvaro era un ser extraordinario, y yo voy a contar algunas cosas de cómo era él, ¿no?, porque hemos compartido muchas cosas como hermanos desde pequeños. Él era tremendamente travieso, era el más travieso de la familia y era el comandante del barrio, ¿no? Todos los chetes lo seguían en el barrio. Era tan travieso que cada vez se accidentaba y se caía y qué sé yo, ¿no? Entonces, justamente el tema de la sordera proviene de un accidente que tuvo por hacerse el macho en el barrio. Un chico perdió un volador y se le trancó en unas ramas de los árboles, de un árbol en Oruro. Y claro, él por un peso creo que le ofrecieron, y él se trepó, como era el más capo de todos, se subió a querer sacar el volador y se rompió la rama y se cayó de nuca contra el filo de la acera y le dio un tec. Prácticamente lo desahuciaron. Estuvo no sé cuánto tiempo, meses, yo creo un mes o 2 meses, en coma, y un día despertó. Entonces, pero seguía siendo travieso, seguía siendo un jodido, y tenía una personalidad muy especial, era altamente creativo, y no por eso, no en vano sus poemas son tan intensos, ¿no? Y amaba mucho, tenía mucha influencia de Oruro, como todos nosotros, que es un lugar con tanta herencia cultural, mítica, ancestral, ¿no? Entonces, tuvimos, y para terminar, una anécdota más de sus travesuras, ¿no? Un día el Álvaro desaparece de la casa, ¿no? Todo el mundo lo anda buscando, qué sé yo, y no aparecía en ninguna parte. Cuando va a buscar, ¿no?, en esa época no había celulares, no había nada, no sabíamos dónde estaba, ¿no? Se habían ido con otro amiguito en triciclo hasta el lago a buscarlo al Tonchi, que estaba haciendo un campamento, unos 8 o 10 kilómetros en triciclo, chetes de 5 o 6 años, debe ser el palo. El otro aparece y nadie sabía, y claro, cuando fuimos sospechando de que podía haberse largado ahí, ¿no?, el enano ahí, y ahí nos cuentan que el Álvaro estaba totalmente abrigado, ¿no?, con los chicos que estaban ahí en un campamento. ¿Por qué? Porque se me había emocionado tanto de verlo al Tonchi, ¿no?, al otro lado había una especie era el lago Oruro. Entonces el campamento estaba aquí y había una especie de laguna, ¿no?, de agua en medio, ¿no? Pero luego se emocionó tanto que estaba pisando unas piedritas, se resbaló y se cayó ¿no? Y Oruro era un frío maldito, y cuando llegamos el chango estaba temblando, ¿no? Y haberse ido por su triciclo ahí, no, era terrible, ¿no? Entonces era un tipo lleno de vida, vital, y yo lo extraño enormemente, obviamente, y bueno, ese es agradecerles a todos ustedes por tan cariñosa velada. Yo me acuerdo, debía ser principios del 90, el Alvarito era quien hacía los mejores encuentros de cine. Me acuerdo en el hotel, en Capitol, y había encuentros de cine con debate, no sé si ustedes se acuerdan, pero eran fabulosos, y hacía con sus publicaciones y todo.
y además escribía. Yo tengo algunos de sus escritos, escribía en la prensa los comentarios de cine excelentes, porque además él tenía una nutrida capacidad de interpretar las películas, y hasta el último me acuerdo que Álvaro seguía organizando los encuentros de cine, ¿no? Entonces era una faceta muy linda de Álvaro. Queremos agradecer a todos los que han hecho posible este evento, al Café Caracol, que también se ha ofrecido para hacer esta posibilidad de esta reunión. También a Luchito, que gentilmente ha ofrecido su equipo, a Lourdes. Bien, entonces de esta manera cerramos esta veladita. Un aplauso por favor a los organizadores. ¿Dónde estarás? Mi voz te busca en la noche y no estás. Mis manos sienten el frío que dejaste tú. Bajo las ondas de la esperanza hay un vacío, me faltas tú.